Si les parece bien, vamos a empezar, que son las 8:30 pasadas. Hoy tenemos el gusto, el placer de tener con nosotros a Roberto Español, y a mí me toca presentarlo. Él es aquí de Santander y terminó su doctorado en Historia por la Universidad de Cantabria en el 2000, con las especialidades de Prehistoria y Arqueología. Después hizo estudios postdoctorales en París, en el Centro Nacional de la Investigación Científica de las Universidades de París, entre el 2001 y el 2003. Y entre el 2003 y el 2005, como Ramón y Cajal, fue investigador y maestro en la Universidad de Cantabria, donde todavía hoy da clases. Actualmente sirve como director del MUPAC, el museo que seguramente ustedes conocen porque está aquí, de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y de las Cuevas Prehistorias de Cantabria, y es presidente de la Comisión Científica Internacional de Arte Prehistórico, de la IESWIS. Y miembro de muchísimos comités y consejero, muchísimos comités científicos relacionados con el arte y con la prehistoria. Es autor de muchísimas publicaciones científicas, monografías, capítulos de libros y artículos en revistas. Ha dado cursos sobre prehistoria y arqueología y arte rupestre en muchísimas instituciones dentro y fuera de España, en Francia, Portugal, Perú, Sudáfrica y Japón. Así que bueno, sin más, además me gustaría decir que le damos las gracias muy especialmente porque originalmente no lo teníamos programado y bajo un aviso bastante corto tuvo la habilidad de venir a darnos esta charla a todos nosotros. Así que sin más, les dejo con Roberto. Bueno, por esta presentación de Gerardo parece que mentira que me haya dado tiempo a hacer tantas cosas en la vida. Tengo 52 años, también he tenido tiempo de hacer. Sobre todo he tenido la suerte, la inmensa fortuna de poder dedicarme a lo que me gusta. Y eso siempre es una ventaja, ¿no? A la hora de sacar partido a tus potencialidades. Como ha dicho Gerardo, me ofrecieron participar en el ciclo de una manera un poco subjeticia, pero a mí la verdad es una iniciativa que me encanta. Todo este tipo de cosas tienen que ver con la divulgación de la ciencia. Yo desde que dirijo un curso de prehistoria estoy muy implicado también en la divulgación del conocimiento científico, de la arqueología sobre todo, y voy poco a poco aprendiendo porque es muy difícil, realmente traducir el lenguaje científico, como saben muy bien muchos de los presentes, al lenguaje de la calle es muy complicado, ¿no? Intentar encontrar ese equilibrio, ese difícil equilibrio entre el rigor científico, el rigor en el mensaje que estás lanzando y la manera de conseguir que ese mensaje sea no solamente entendible por el público, sino más atractivo, ¿no? La gente no solamente tenemos que conseguir que entienda la ciencia, sino tenemos que conseguir que le guste, ¿no? Que resulte atractivo. Entonces, afán me dedico últimamente ahora, entonces por eso la invitación de Rocío y de Gerardo pues la he recibido con agrado. Solamente tengo que decir que si alguien se siente defraudado porque no escuchar a Virginia Cuña, que es quien viene a hablar aquí, pues que proteste a la organización. No. Bueno, además Gerardo y a Rocío, bueno, pues les conozco porque compartimos colegio de nuestras, mi hija pequeña va con su hijo Martín, y entonces el doble, ¿no? Hay mucha gente conocida, también siempre muy agradable, y además a la hora ya me han dicho que esto es duro después, ¿no? Con las preguntas y respuestas, como veo que es gente conocida, ya que creo que le caigo bien, pues espero que no sea. Bueno, yo les propuse, cuando Rocío me ofreció participar en el ciclo, yo le propuse hablar sobre algo a lo que me dedico fundamentalmente, ¿no? Que es el arte prehistórico y sobre todo el arte paleolítico, pero también al arte post-paleolítico, ¿no? Al arte, a la expresión, a la forma de expresión gráfica, como llamarlo arte, que dicen, hay colegas a los que no les gusta usar el nombre de arte, unas connotaciones muy modernas y muy europeas, también muy eurocéntricas, ¿no? Para hablar de esta forma de expresión gráfica, que es lo que es en última instancia el llamado arte prehistórico. Y para hacerlo más interesante y además para que tuviera algo que ver también con el ámbito de este ciclo del café científico, lo que les propuse es hacer una pequeña presentación un poco multidisciplinar, es algo que también está ahora muy de moda en las investigaciones, ¿no? Y entonces organizar una presentación que tuviera un poco de evolución humana, que es un tema que tiene mucho interés, está muy de moda, un poquito de ecología prehistórica también,
hablar un poco de los cambios del clima en la prehistoria y, por supuesto, antropología y arqueología, ¿no? que es lo mío. Entonces, bueno, pues, como dice Juan Luis Arzuaga, antes de citar a Juan Luis Arzuaga en divulgación de prehistoria en España, pues, un poco atrevido, pero realmente es uno de los que abrió la brecha en este sentido y consiguió que todo el mundo, bueno, todo el mundo, la mayor parte de los españoles supieran algo de evolución humana y de prehistoria. Hace 30, 40 años, pues era una materia extraña y árida, normalmente para el común de los mortales, pero a partir del trabajo, pues no solamente Arzuaga, también Carbonell, ¿no? Dentro de las actividades de divulgación que hacen en lo que ellos llaman el sistema Atapuerca, han conseguido que como decían antiguamente, todos los hogares españoles se hablen un poco de evolución humana y de prehistoria. Bueno, pues Arzuaga decía que lo importante para divulgar bien en ciencia es primero tener una buena historia que contar, tener una historia potente, una historia interesante. Y desde luego los que nos dedicamos a la prehistoria y al arte paleolítico, al arte prehistórico, tenemos una buena historia, ¿no? Otra cosa es cómo la contemos, si somos capaces de contarla de la manera adecuada, de manera que interese y entretenga al público, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tendrán que juzgar ustedes. Y esta historia, la historia del primer arte, como hemos llamado a la conferencia, empieza en África, que como otras, bueno, como casi todas las historias tienen que ver con nuestra humanidad, ¿no? Y con otras especies que nos antecedieron, ¿no? Los orígenes, nuestros orígenes están en África, en concreto, por lo que se refiere a Homo sapiens, se diferenció como especie en África Oriental, en lo que hoy son pues, Etiopía, Kenia, Tanzania, esa zona cercana al cuerno de África. Ahí es donde se diferenció nuestra especie, la especie Homo sapiens. No vamos a entrar en todos sus antecedentes evolutivos, pero la cuestión es que a partir de África sale en diversas oleadas, a partir de entre 150 y 55.000 años antes del presente, sale de África en sucesivas oleadas y se dirige a poblar todos los continentes habitables. Y de esa salida de África, de ese out of Africa, como le llaman los investigadores en evolución humana, bueno, una de las muchas out of Africa que hubo, de las especies anteriores a la nuestra, a partir de 150.000, pasando por el Medio Oriente, por el Próximo Oriente, y girando después hacia Occidente, llegan a Europa. O sea, que nuestra especie llega a Europa hace aproximadamente 40.000, llegan dos también oleadas principales, una hace 40.000 años aproximadamente y otra hace aproximadamente 22.000 años. En dos oleadas separadas por unos cuantos miles de años, llegan de África, pasando por el Próximo Oriente a Europa, y en Europa se encuentran con otra especie humana, porque también eran humanos, los pueblos neandertales, que eran en realidad los primeros europeos. Sobre todo desde que estamos en la Unión Europea, pues se buscan muchas marcas, digamos, identitarias que unifican los países que forman la Unión Europea. Y una de estas marcas era la de los primeros europeos. Los primeros europeos, pues, vamos a la unidad del Imperio de Carlomagno, por ejemplo. Nos vamos un poquitillo más atrás y nos vamos, por ejemplo, a las culturas calcolíticas de Vaso Campaniforme, ¿no? Es una cultura que se extiende desde las estepas de Centro Europa hasta Portugal. Y si nos vamos todavía un poquitillo más atrás, hay gente que incluso planteaba que los primeros europeos eran los pintores de Altamira. Bueno, pues eso no es verdad. Los primeros europeos eran los neandertales. Y nosotros, los neandertales, es una especie que se diferencia como especie en Europa, propiamente hace unos 250.000 años aproximadamente, y que se extingue al final, pues hay discusión aquí, hasta el final hacia la extinción de los neandertales, pues hace unos 30.000 años aproximadamente, pero ellos son realmente los primeros europeos y nosotros, nuestros antepasados, la especie que nosotros procedemos, en realidad eran inmigrantes, además eran inmigrantes negros, porque cuando Homo sapiens de África eran negros actuales, digamos, ¿no? Y digamos que llegaron a través de esas sucesivas oleadas, contactaron ya, tuvieron contacto con Neandertal en el Próximo Oriente y en el Medio Oriente, está en Irán, en algunos elementos de Irán, otros de Israel, Palestina y de Siria, de la actual Siria. Y en el viaje hacia el oeste, como decía antes, llegaron hasta Europa y aquí se encontraron también con los neandertales. ¿Qué pasó? No sabemos exactamente lo que pasó, no somos capaces de reconstruir exactamente el proceso, lo que sabemos es el resultado de ese proceso. El resultado de ese proceso fue que Sapiens tuvo éxito, digamos, hablando desde el punto de vista evolutivo. Tuvo éxito, ¿por qué? Porque pervivió hasta la actualidad nosotros, y sin embargo Neandertal se extinguió. Neandertal se extinguió y la cuestión es que hay
diversas explicaciones para esta desaparición. Algunos planteaban que se extinguió porque era una especie muy específicamente adaptada a climas fríos, mientras que Sapiens, obviamente, teniendo de donde venía, estaba más adaptado a climas más cálidos, incluso a mayores variaciones ambientales. Esto es una hipótesis que se defendía hace unos años, ahora está menos en boga. ¿Por qué? Porque sabemos que en la época en la que evolucionó Neandertal también hubo variaciones climáticas muy importantes, ¿no? Algunas interglaciares, con climas incluso más templados que el actual, y ellos sobrevivieron, ¿no? Luego tenemos que pensar que algo, o sea, fue crucial para la extinción de Neandertal que llegásemos nosotros, ¿no? Que llegase Sapiens a Europa. ¿Qué pasó en ese contacto? Hay diversas hipótesis, incluso hay literatura, alguna de poca calidad, otra de mejor calidad. Yo les recomiendo, si les interesa este asunto, que a mí me parece apasionante, ¿no? La entrada en contacto de dos humanidades similares, pero al mismo tiempo tan distintas, ¿no? Y es una novelita corta que se llama Los Herederos, que escribió William Golding, que le conocerán más por El Señor de las Moscas, que es una novela que el premio Nobel. Pues tiene una novelita corta que se llama Los Herederos, que es absolutamente recomendable y muy triste, sobre el contacto entre Sapiens Neandertal y el fenómeno Neandertal. Otra hipótesis más actual lo que plantea es que Sapiens es una especie más adaptativa, o sea, que se adaptaba más al cambio y que tenía entre sus cualidades, por ejemplo, una configuración anatómica más propia para correr que Neandertal. Neandertal era un ser humano robusto, muy ancho, bajo necesariamente, pero muy robusto, más adaptado para la marcha, no tanto como para correr, y para correr en velocidad, que para eso sí que estamos algunos, yo no, pero algunos somos Sapiens adaptados. Por lo tanto, Sapiens corría más y además Sapiens se las ingenió para conseguir, por lo que tenemos un registro arqueológico, lanzar sus proyectiles, los que cazaban, que era la base de la alimentación, sus proyectiles más lejos y con mayor potencia. Por lo tanto, cazas a mayor distancia, cazas de forma más efectiva y además evitas el riesgo de acercarte al animal, ¿no? Nosotros, vamos, es una cosa difícil de imaginar como lo que tiene que ser cazar un animal salvaje en aquella época, ¿no? Porque todos eran mucho más grandes que los actuales, ¿eh? Ahora nosotros vemos un toro de Lidia y nos parece una cosa espeluznante, un morlaco de 600 kilos, pero un uro de esta época, un uro de hace 40.000 años, podía llegar a tener casi 2 metros en la cruz y pesar 1.200 kilos. O sea, casi el doble de un toro de... Puedes imaginar que eran unos animales enormes, ¿no? Los leones, los ciervos eran también mucho más grandes. Existían los megaceros, que eran el colmo del tamaño con casi 2 metros de anchura en las palas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Neandertal cazaban normalmente con lanzas o con jabalinas pesadas y muchas veces lo hacía embestido, clavando el proyectil, lo que te obliga a acercarte al animal, ¿no? Y por lo tanto, a tener muchas probabilidades de salir trasquilado, ¿no? Mientras que Sapiens lo que aprendió es a alejarse de la presa y a lanzar proyectiles cada vez más lejos y cada vez más fuertes, ¿no? Casi como las Olimpiadas. Bueno, pues finalmente sabemos también ahora que nos mezclamos, que Sapiens y Neandertal se mezclaron en alguna medida. Esto se sabe por el desarrollo de los análisis de ADN, ¿no? De ADN antiguo, que se llama, que es muy difícil de reconstruir y de replicar, pero se ha llegado a un nivel de precisión que nos permite saber. Los primeros estudios dijeron que no, que no parece que hubiera habido ninguna mezcla entre Sapiens y Neandertal. Ahora, con los últimos avances en esta ciencia, sabemos que sí, que efectivamente nos estamos con ellos y que en una victoria bíblica de Neandertal llevamos dentro un porcentaje que puede rondar entre el 2 y el 4% de nuestros genes son de Neandertal, ¿no? Ya las últimas investigaciones, que son todavía más sorprendentes, están empezando a vincular los genes que son propiamente Neandertal y los están vinculando con ciertos caracteres fisionómicos y con algunas enfermedades. Bueno, pues total, que en esta llegada de Sapiens, hace unos 40.000, como os decía antes, a Europa, conseguimos acabar con los Neandertales, ¿no? Para acabar con el resto de muchas especies que hoy en día están extintas, tardamos más años, pero también lo conseguimos. Porque había muchos animales en aquella época que hoy no existen. Eso se debió al cambio climático, pero también a la acción cazadora y depredadora de Sapiens, que era muy efectiva, como os he dicho. Pero bueno, vamos a hablar de qué pasa con el arte, ¿no? Ahí ahora mismo, eso es un tema que en prehistoria está en pleno debate, como todos los debates en prehistoria. La prehistoria es una ciencia absolutamente inexacta, que nos permite alcanzar un conocimiento muy preciso, empírico, de algunos aspectos del comportamiento humano, pero que nos faltan
muchísimas herramientas a la hora de interpretar. O sea, podemos reconstruir eventos, podemos reconstruir comportamientos concretos con la subsistencia, con la comida, con las dietas, con la fabricación de instrumentos, con muchos aspectos de la vida, de los modos de vida de las poblaciones pretéritas, pero nos falta todavía, y no sé si alguna vez lo conseguiremos, herramientas adecuadas para comprender, para interpretar, porque al final lo que investigamos no son utensilios, ni son restos de polen ni yacimientos, eso son herramientas que nos sirven para interpretar y para comprender a los seres humanos del pasado, ¿no? Que es la base de nuestra disciplina de la arqueología. Y en el caso del arte rupestre, pues más. La pregunta que hace todo el mundo sobre el arte rupestre cuando va a ver una prueba, el guía puede estar desorientándose explicando las técnicas de elaboración, cómo pintaban, dónde pintaban, pero cuando tú lo preguntas, todo el mundo pregunta lo mismo, que es lo que me imagino que les inquietará a ustedes, ¿por qué lo hacían? ¿No? Entonces, esa es precisamente la mejor pregunta y para la que no tenemos respuestas, ¿no? Así que me adelanto para el coloquio. Pero bueno, en última instancia, lo que hoy en día se está discutiendo también, hasta hace poco se consideraba que el arte prehistórico, no solamente el arte rupestre, la idea que tenemos de Altamira y las pinturas más nuevas, ¿no? Hay un arte muy desarrollado y además muy interesante en objetos pequeños, en objetos portátiles, hechos de hueso, hechos de asta, las astas de los animales, hechos en piedras también, en de estalagmita. En soportes muy valiosos, un arte de pequeños objetos que es realmente muy interesante, ¿no? Que presenta diferencias y semejanzas con el arte rupestre. Bueno, el arte prehistórico. Hasta hace poco se pensaba que el arte prehistórico era una de las cualidades que nos diferenciaba a nosotros como especie, ¿eh? O sea, que el Homo sapiens era la única especie humana capaz de expresarse gráficamente, ¿no? Con pequeños objetos, como decía, o sobre las paredes de una cueva, ¿no? O sobre una piel, o sobre una corteza del árbol, como hacen en Australia. Últimamente, y a medida que sabemos más cosas de los neandertales, y a medida que avanzan las técnicas de datación que nos están ofreciendo fechas cada vez más antiguas para el arte rupestre y para el arte mueble, hay algunos autores que se atreven a plantear que no estamos solos en el arte rupestre, ¿no? Que el arte rupestre no era exclusivo de nuestra especie y que se atreven, algo que hasta hace poco era un atrevimiento, a, digamos, ese rasgo diferenciador de la especie humana, de nuestra especie humana, el arte rupestre, atribuirlo también a nuestros primos lejanos, que son los soles de Neandertal. Bueno, esto es un tema que se ha anunciado, se ha planteado por parte de diferentes especialistas, pero es algo que no está probado. Y de hecho, hay planteamientos que tienen que ver con la difusión de la ciencia y tienen también que ver pues, con intereses científicos, ¿no? Y para sacar adelante proyectos de investigación que plantean la esencia de un arte Neandertal. Por ejemplo, cuando hemos descubierto recientemente que una de las fechas, ya no las únicas, pero una de las fechas más antiguas que se conocen, dataciones indirectas, pero válidas para el arte rupestre, se encuentra en una cueva de Cantabria, en la cueva de Monte Castillo, ¿no? Algunos de los paneles decorados tienen unas fechas que datando unas pequeñas capitas de calcita que están tapando esas pinturas, no datamos la pintura, datamos esa calcita que está recubriendo las pinturas. Por lo tanto, la fecha que obtenemos es posterior, luego las pinturas son más antiguas a esa fecha. Han dado fechas de 40 a 41.000 antes del presente, con lo cual ha habido, pues, estamos revolucionados con esta cuestión de los orígenes del arte, pero esto ha contribuido a revolucionarlo todavía un poquito más. La cuestión es, si nos vamos a fechas anteriores a 40.000 y Homo sapiens llega a Europa hace 40.000 años, precisamente, ¿por qué no podemos pensar que esas pinturas las hicieron los que vivían aquí antes de que lleguemos nosotros, que son los neandertales, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis y lo que pasa es que cuando se transmite a la prensa o los periodistas lo reinterpretan, pues llevan a situaciones como un problema de un grupo de turistas a ver la cueva del castillo y entonces le preguntan a alguien más entrevistado, ¿dónde están las pinturas que hicieron los neandertales? Todo esto hay que manejarlo con cuidado porque necesitamos todavía mucho más investigación, necesitamos muchas más fechas, no de 40.000, no de 40.000, sino que vayan hacia atrás en el tiempo para poder plantear que efectivamente Neandertal pintaba, ¿no? Hablando de forma comercial. Sí sabemos, porque hay yacimientos por ejemplo, en Francia y en España incluso, ¿no? Y también incluso en Oriente, que son capas de ocupación en cuevas que tienen restos de elementos de adorno, por ejemplo, instrumentos de adorno, como cogantes, ahí manejaban el ocre, sabemos que los neandertales manejaban el ocre con diversas utilidades, desde curtir las pieles hasta el adorno personal. Sabemos que incluso tenían recipientes para mezclarlo. Por lo tanto, el siguiente paso, si tú
estás pintando una piedra, te estás pintando tú, estás dentro de una cueva, siguientes pasos, y con el dedo a la pared, ¿no? Es el gesto más básico del arte rupestre, ¿no? Entonces hay autores que dicen, ¿por qué no? Y yo lo comparto, ¿por qué no? Va a pasar, pero tenemos que demostrarlo. De momento lo que sí sabemos es que hacia el 40.000 hay una explosión de la creatividad humana, ¿no? Y esa explosión de la creatividad humana tiene que ver con la aparición de nuestra especie, ¿no? Eso es lo que sabemos seguro. Y además nosotros que, sobre todo los franceses, ¿no? Que siempre han llevado un poco la delantera en estudios de la prehistoria, los norteamericanos, los españoles, que ya conseguimos, les hemos ganado el número de cuevas decoradas, eso os lo cuento como primicia, tenemos ya más cuevas decoradas en España que en Francia, de que yo soy muy nacionalista, y como son tan presumidos, pues está bien. Y les estamos ganando también en productividad científica, eso es algo muy interesante, ¿eh? Están asombrados realmente, además en España, porque como siempre, yo cada vez que voy a una reunión a Francia, en alguno de estos consejos que dice Gerardo, a los que pertenezco, siempre me preguntan, ¿qué tal estáis en España? Como diciendo, la crisis es terrible. Digo, no, la crisis es terrible. Digo, no, pero sin embargo, no paráis de publicar. Digamos que nosotros, los españoles, ante la penuria, se nos agudizan ingenio. Pero es verdad, ahora mismo España es una vamos, los investigadores españoles prehistoria somos máquinas de publicar. Están los franceses un poco preocupados de nosotros. Bueno, pues os decía, hay algunas cuevas que tienen un nivel de una cultura que se llama la cultura de Châtel-Perron, con un sitio francés, por supuesto, que da nombre a esta cultura, Châtel-Perronense, que se atribuye a Neandertal y que tiene ya elementos que permiten vislumbrar unos comportamientos, digamos, o lo que es el umbral del comportamiento simbólico. Y entonces, bueno, pues tenemos que pensar en esa posibilidad, pero eso todavía tenemos que demostrar. 40.000, de repente aparecen cosas, empiezan a hacer cosas maravillosas en las paredes de las cuevas, ¿no? Tenemos en 38.000 figuras de animales en la Rue Blanchard, se acaba de publicar ahora en Perigord, se acaba de publicar un bloque decorado con una figura de un uno, maravilloso, lleno de puntos, grabado con la técnica de piqueteado, una figura de animal de hace 38.000 años. Esto hace unos pocos años hubiera sido completamente increíble, ahora mismo ya prácticamente nadie lo pone en duda, ¿no? El debate fuerte, el debate grande se dio con la cueva de Chauvet. La cueva de Chauvet, que está en el Ardèche, en Francia, tiene fechas de entre 36 y 32.000 años para unas figuras, para unas composiciones en las paredes que son absolutamente asombrosas, ¿no? Por la capacidad expresiva, por la combinación de técnicas, por el uso de todas las técnicas posibles de perspectiva, de lavado de la pared, de recorte con un grabado sobre la pintura. O sea, es una combinación de técnicas que cuando lo vieron los primeros descubridores, a nosotros de la época de Altamira, la Renense, ¿no? Las dataciones tan antiguas chocaron con las ideas dominantes, con el paradigma, no sé cómo se quiere hablar de paradigma, pero vamos, la idea dominante que era que hay una evolución en el arte, ¿no? Desde lo más simple a lo más complejo, y eso tenía que ver con un desarrollo lineal de una especie de evolucionismo simple, ¿no? De lo más, como decía, de lo más simple a lo más complejo, y lo que vamos comprobando a medida que sabemos más es que esto no fue así. Y que muy probablemente lo mismo, igual que el poblamiento de Europa por parte de Sapiens, fue una especie de, no fue un avance continuo, ¿no? Como dicen algunos investigadores, en mosaico, se fueron creando zonas, digamos, de poblamiento digamos, de Sapiens, que desarrollaron sus propias culturas, ¿no? Que eran, digamos, el proto-auriñacense y el auriñacense, mientras en otras zonas existían todavía los pobres neandertales, y ese desarrollo de cultura de mosaico también pudo conllevar que en algunas zonas hubiera un desarrollo de la capacidad creativa y de la capacidad de expresión en soportes perecederos y en soportes muebles, soportes inmuebles diferentes a las de otras regiones. Y que al mismo tiempo, en unas zonas y en otras, se hicieran cosas distintas, que es lo que estamos viendo, últimamente. Sí hay, digamos, grandes líneas o grandes corrientes, digamos, podemos hablar de avance, vamos, en el arte paleolítico, pero no hay una evolución ni de lo más simple a lo más complejo, ni de un arte sintético, como dicen algunos autores, al arte analítico del madrilense. Eso se da en algunos casos sí, pero en otros no. Y lo que vemos es que hay lo que pasa con todas las manifestaciones de la cultura humana, que es la diversidad humana, ¿no? La diversidad humana es tremenda y, como somos todos de la misma especie, que somos todos uno, hay una gran variedad cultural. Eso se maneja, no hace falta que se lo explique, viendo la distribución de las diferentes culturas en el mundo, con las diferencias, los miles de lenguajes que hay también a lo largo del planeta, ¿no? Sapiens tenía tiene
o más adaptativo o más exitoso evolutivamente que Neandertal, que es la capacidad de pensamiento simbólico, ¿no? La capacidad de pensar y de expresarse a través de símbolos, ¿no? Lo cual da lugar, por un lado, a un lenguaje, digamos, avanzado, y también en ese aspecto incluiríamos el arte rupestre, el arte móvil, ¿no? Hace 36.000, también 32.000 años, al mismo tiempo que eso ve, se pintan esos paneles de leones que están persiguiendo a manadas de caballos, ¿no? Que parece que están corriendo por las paredes. En varias cuevas de Alemania, en la zona del Jura suavo, elaboraban unas estatuillas en marfil que representaban caballos, representaban leones, representaban mamuts, representaban figuras híbridas, como el famoso hombre león, que es una figura de unos casi 40 centímetros de alto, una figura humana, bastante hierática, con una cabeza de león. Y todo esto es muy sugerente, ¿no?, acerca pues, de las creencias que tenían estos grupos humanos que vivían en Europa en esta época. El arte, como digamos, explota en esa época y lo encontramos en un territorio muy extenso. Hasta hace poco, el arte paleolítico, cuando hablamos de arte paleolítico, hablamos de unas expresiones culturales que abarcaban desde los Urales, aproximadamente, hasta el centro-sur de Portugal, ¿no? Claro, este territorio tan inmenso, ¿no? Y tened en cuenta que es un arte, que es una expresión gráfica muy vinculada a nuestra especie, que evoluciona desde hace 40.000 años aproximadamente hasta hace 11.000. Entonces tenemos una región extensísima y tenemos casi 30.000 años de desarrollo. Podéis pensar que en ese inmenso espacio, en ese periodo de tiempo, pasaron muchas cosas, lo cual nos vacuna también con las explicaciones, con los intentos de explicaciones unívocas, ¿no? Cuando hablamos de qué significaba el arte público, por qué lo hacían. Yo creo que no vamos a encontrar nunca una explicación única, ¿no?, causal, y lo mismo que la historia es contingente, y a los grupos humanos y a las personas pasan cosas en su vida y a lo largo de las generaciones. A lo largo de todo este espacio inmenso también las situaciones fueron distintas, y eso dio lugar muy probablemente a formas de expresión distintas, ¿no? Y esto explicaría la variedad. Pero al mismo tiempo encontramos cosas llamativas, ¿no? Y es que en algunos periodos, sobre todo, como por ejemplo el gravetiense y por ejemplo en el magdaleniense, encontramos a distancias de más de 1.000 kilómetros no solamente formas de expresarse, sino auténticos iconos, o sea, modelos, figuras que se repiten en distintos yacimientos, en las paredes de las cuevas, en pequeños objetos, exactamente iguales en unos otros. Podrían ser intercambiables, ¿no? Desde la cuenca del Nalón hasta la zona del Ariés, en la mitad de los Pirineos, al norte de los Pirineos franceses, y en la Dordoña, ¿no? ¿Cómo es posible que en un clima glacial, cuando el movimiento no tenía medios de transporte más que sus pies? Os podéis imaginar, a lo largo de esas distancias tan enormes, en unas condiciones climáticas tan rigurosas, que la capacidad de relacionarse unos grupos con otros sería dificultosa, y sin embargo se relacionaron. Y se movieron no solamente las ideas y los conceptos, sino en algunas ocasiones se movieron los propios objetos, porque encontramos, por ejemplo, en cuevas de Cantabria, en yacimientos, en niveles, por ejemplo, de la Valencia de hace 25.000 años, o como madrileños de hace 15.000, encontramos conchas, encontramos pequeñas conchas utilizadas como perlas de collar, que proceden del Mediterráneo. Y sabemos que proceden del Mediterráneo, que eran especies que no existían en el mar Cantábrico en aquella época. Por lo tanto, esas conchas obviamente vinieron transportadas, formando parte de un cuidado probablemente, por alguien. Que no queremos decir con esto que fueran 600 kilómetros de por abajo y fueran a Tortosa y luego subieran con el collar de conchas, no, pero hay muchos mecanismos de contacto entre grupos, paso a paso, digamos, estación a estación, de grupos que vivían cerca, que se reunían en una época del año, lo que se llaman sitios o lugares de agregación, por algunos antropólogos americanos que plantean que, por ejemplo, cuevas como Altamira, cuevas como el Castillo, cuevas como la Garma, eran sitios de agregación donde se reunían familias extensas de diferentes grupos para pasar un tiempo juntos, intercambiar objetos, intercambiar incluso personas, ¿no?, para asegurar la variedad genética, ¿no?, y la supervivencia, y de esta manera poder seguir avanzando. Bueno, pues este arte rupestre y este arte mueble, el arte sobre pequeños objetos, pervive, como os he dicho, a lo largo de 30.000 años, pero llega un momento en que desaparece. Y eso es algo que es un fenómeno también realmente sorprendente, porque hace pocos años que pensamos que aparece de repente, que desaparece de repente, ¿no?, que se esfuma del registro arqueológico. En los últimos años, por contra, vamos viendo que hay ciertas pervivencias y que, si no en la misma forma en la que se da en el periodo, digamos, en la época del cenit del arte rupestre, ¿no?, que es la época de Altamira, ¿no?, la época de Altamira, la época de Niort, un poco después de la época de Lascaux, que es cuando se consiguen esas figuras tan maravillosas de
rurales, caminando el grabado con instrumentos incisivos de la roca, con las pinturas estas con ocre, con carbón vegetal, o con manganeso. Bueno, poco tiempo después, todo eso, todo ese panorama magnífico de paredes, de cuevas con paredes llenas de color y de vida, eso desaparece. ¿Cuándo desaparece? Pues desaparece cuando se acaba la última glaciación. O sea, el arte, sobre todo el arte monumental, no tanto el arte sobre pequeños objetos, pero este arte de gran formato sobre paredes de cuevas, y también en sitios al aire libre, que es otra de las revoluciones que ha experimentado esta disciplina en los últimos años. Se han descubierto, empezando por había indicios en diferentes sitios, ¿no? Pero hay un sitio en Portugal maravilloso que se llama Foscoa, que os invito a que lo visitéis, que está abierto al público, hay un museo. Es un valle de un río, y en los fragmentos rocosos, que son normalmente esquistos y pizarras, y algunos fragmentos de granito, a la orilla del río, están llenos de lajas que están llenas de grabados hechos con técnicas, sobre todo de piqueteado sobre la roca, y en algunos casos conservan todavía restos de color. Entonces, a nosotros nos choca muchísimo, porque nosotros siempre hemos hablado del arte paleolítico como un arte oculto, el arte de las cuevas profundas, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Esas personas que vivían corriendo detrás de los animales al aire libre, se metían de repente en unos agujeros en el fondo de la tierra para grabar y para pintar. Pues sabemos que en otras zonas, donde no hay cuevas, como por ejemplo es el Valle del Coa o el Valle del Ágreda, a la Ciudad Rodrigo, muy cerca de Ciudad Rodrigo, hay un yacimiento que se llama Siga Verde y sigue exactamente la misma pauta. Una orilla de un río, y a la orilla del río todos los afloramientos, todos, pero muchos afloramientos rocosos llenos de figuras que se podrían ver a distancia. Luego es, digamos, el mismo tipo de representaciones, sobre todo lo que se hacía en esta época, ¿no? Que eran animales, algunos antropomorfos, son las figuras humanas, muchos figuras de animales y muchos signos también, lo que llamamos signos, que son patrones de formas geométricas muy diferentes, hechos con trazos continuos, hechos con puntos, formas geométricas cuadrangulares, formas alargadas. Hay una variedad enorme de puntos, de signos, que además suman prácticamente la mitad del arte rupestre. O sea, no son complementarios del arte figurativo, sino que conviven a lo largo de todo el arte rupestre, ¿no? Lo mismo que conviven este arte sintético, esta síntesis de la forma, que no será al final del arte rupestre, sino será más o menos a mediados, en la época galatiense, ¿no? Que con 3 líneas se dibuja una sierra, ¿no? Eso no es lo primitivo, ¿no? Eso es lo que va al final del desarrollo de cualquier arte, ¿no? Bueno, pues se acaba la última glaciación, eso toca, vendrá otra, a lo mejor dentro de 10.000 o de 20.000 años, eso muy bien si es cada 30.000, cada 40.000 años, vendrá otra glaciación más adelante, si no conseguimos alterar el clima de tal forma que nos carguemos la evolución natural del clima de la Tierra. Y al compás de ese final de la última glaciación, los grupos monos siguen con unas pautas de vida similares. Siguen siendo cazadores y recolectores, no solo vivían de la caza, vivían en gran parte de los alimentos que podían recolectar en la naturaleza, ¿no? De frutos, de gramíneas, de todo tipo de raíces, de todo lo que pudieran apañar, porque comían todo lo que tenían a mano. Pero estos grupos de cazadores y de recolectores, de los últimos cazadores y recolectores, de un periodo que se llama el epipaleolítico, que va después del paleolítico, no sienten, esa manera no entra, digamos que sus necesidades, por ejemplo, sociales o de cohesión del grupo, o cambia, digamos, su forma de expresión simbólica, al compás de cambios económicos en modo de subsistencia. Parece que los territorios de caza se reducen a medida que aumenta la temperatura y los bosques se desarrollan muchísimo y parece que los territorios se reducen y eso llevaría a un menor contacto también entre los diferentes grupos, se forman culturas más se forman lo que llamamos culturas más restringidas, ¿no? Como aquí en la región cantábrica, la cultura más típica de esta época es lo que llamamos el asturiense, ¿no? Que es una explotación intensiva del medio litoral, ¿no? Y la formación de grandes concheros, con las conchas de las lapas y los caracoles que comen. Bueno, estas culturas del epipaleolítico en ocasiones todavía hacen arte rupestre, lo que en algunos sitios, en algunas cuevas y en algunos sitios al aire libre se llama, o lo han llamado el estilo 5, es una especie de, son pequeñas figuras hechas con trazos incisos de formas fusiformes, y aparecen también otros tipos específicos de arte mobiliario, como por ejemplo cantos pintados, los cantos rodados pintados con motivos circulares de color rojo, que son muy típicos de la cultura que se llama agiliense, o el Mas d'Así, que es una cueva también de los Pirineos. Pero finalmente todas estas manifestaciones podemos decir, no estéticas, pero gráficas, finalmente acaban por desaparecer.
Y este final del arte rupestre tiene que ver pues, con estos cambios en los modos de vida que tienen lugar con el tránsito desde el final de la última glaciación al periodo climático actual, el Holoceno, que es el que con el tiempo conlleva que los cazadores y recolectores se asienten sobre su territorio y pasen de explotar las zonas de caza a zonas más restringidas, se familiaricen con las especies animales y vegetales que hay en su entorno y consigan finalmente domesticarlas y cultivar campos y criar Por lo tanto, hasta hace unos 10.000 años este arte del Paleolítico y del Paleolítico desaparece, pero no es el final del arte prehistórico. Y ciñéndonos ya a esta región, como España y sobre todo la región cantábrica, tenemos que, en un contexto histórico completamente distinto, que son sociedades ya de campesinos, de agricultores y de ganaderos, del Neolítico, que es otra época muy famosa en la prehistoria, la revolución neolítica, ¿no? Cuando los seres humanos aprenden a vivir de la tierra, ¿no? Y que tiene que ver también con movimientos de población, con nuevas entradas de población desde este hacia Europa, aparece otro tipo de arte que se manifiesta también en paredes, sobre todo de abrigos, de pequeñas, no tanto de cuevas profundas, sino de abrigos rocosos, que es lo que se llama el arte levantino por un lado y también el arte esquemático, que es otro tipo de arte completamente distinto y que, digamos que tiene que ver con otra forma de expresarse, ¿no? Por parte de grupos humanos que vivían de otra manera. Y bueno, esto es lo que os quería contar. No sé si ha sido muy largo, muy corto. Espero que os suscite dudas o para preguntar. Sí. Sí, buenas tardes. Hola. Gracias por la exposición. Me sorprende muchísimo cómo es posible que estos grandísimos artistas de todas estas épocas no hayan dejado ninguna muestra de lo que podría llamarse la arqueología del lenguaje. Yo no me imagino que estas personas que son capaces de crear esta belleza no se comunicaran de alguna forma. Y por otra parte, que no tengamos ninguna prueba de qué clase de lenguaje tenía. Bueno, tenía un lenguaje indudablemente, ya no solamente Sapiens, ya Neandertal, por los estudios que están haciendo sobre los restos del aparato fonador, se sabe que eran capaces de tener un lenguaje realmente articulado, ¿no? Sapiens indudablemente, porque es nuestra especie, ¿no? Nosotros podemos tener esta capacidad de pensamiento simbólico y de articular un lenguaje oral, un lenguaje gestual. Y lo que pasa es que lo que no tenemos es escritura. La escritura es lo que diferencia el principio de la historia. O sea, esa forma de plasmar el pensamiento y el lenguaje por escrito, ¿no? A través de otros signos, que es la escritura, ¿no? Al fin y al cabo es un signo. Pero todo lo que vemos en las paredes de las cuevas y lo que vemos en estos pequeños objetos, todos son signos. Y es una forma de transmisión de conocimientos y de transmisión de mensajes. ¿Qué querían decirse los unos a los otros? Hay autores que se han dedicado a estudiar mucho. Y de hecho hay una rama del arte parietal que estuvo muy de moda, sobre todo en los años 90, que era la aplicación de la semiótica, del estudio del lenguaje, a la interpretación del arte parietal. Y lo que han encontrado los que, sobre todo hay un escritor francés llamado Georges Sauvé, que lo que han ido es buscar regularidades por ejemplo, en el tipo de motivos presentados. No sé, es que claro, el tipo que tenemos no he entrado mucho a hablar, por ejemplo. Se habla del arte rupestre, del arte paleolítico como un arte naturalista, ¿no? Siempre es naturalista, ¿no? Representaban la naturaleza, y es verdad. Los motivos del arte, exceptuando los signos, que no sabemos lo que son directamente, representaban sobre todo animales. Sin embargo, no representaban todos los animales que había en la naturaleza. Había muchos más animales en aquella época. Sin embargo, el arte rupestre selecciona un grupo de animales determinados. A mí me gusta decir bromas que era su panteón, ¿no? Los griegos tenían un grupo de dioses que estaban en el Olimpo, pues los hombres y mujeres del Paleolítico tenían un grupo de animales. Y una y otra vez, 6 o 8 especies. Lo que aparecen en las cuevas, con excepción de las otras especies que aparecen de forma complementaria, pero la pauta que se repite una y otra vez son combinaciones de esas 6 especies de animales. Y sobre todo, no, desaparecen esos, pero desaparecen asociados en combinaciones. Y estas combinaciones, por ejemplo, la combinación de un bisonte con un caballo, por ejemplo, o de un uro con un caballo y los grandes bóvidos, o sea, caballo bisonte, caballo uro, que es, digamos, uno de los pares más típicos,
veces es caballo reno, pero sobre todo visión de caballo. Eso es algo que se repite en muchos lienzos de coral de cuevas, en el Paleolítico, y esa persistencia en esa combinación obviamente tiene que tener algún significado. No sé si se repite otra vez. Ese bisonte y ese caballo tienen que significar algo, no son un bisonte y un caballo que están corriendo por el campo, cada uno a la suya, no, están juntos y muchas veces están representados mirándose el uno al otro, ¿no? Confrontados. Otras veces están representados de las formas idénticas, ¿no? Luego, detrás hay un lenguaje, porque son figuras de animales, pero que están dispuestas de una manera determinada y además unos animales sí y otros no. Eso ya nos da una idea de que detrás de ese arte, no solamente en las paredes, sino en los pequeños objetos, hay un... O sea, ¿qué es un lenguaje? ¿No? ¿Qué es un lenguaje? En el caso de los signos, lo que no encontramos es indicios claros de que esos signos sean ideogramas, es decir, que sea una construcción de conceptos a través de unos signos determinados que tendrían que, por lo tanto, repetirse de una manera determinada. Hay signos que se repiten en diferentes elementos, pero los signos nos dan un panorama un poco distinto al del pateo de los animales, ¿no? Porque hay una repartición territorial de los signos. Hay signos, por ejemplo, que son muy típicos de la zona central de la región cantábrica, los signos estos cuadrangulares que tenemos por la cabeza del castillo, de la pasiega, y estos signos que se llaman claviformes también, que los hay en el techo de Altamira, los hay también en la pasiega. Estos signos tienen una distribución regional, territorial determinada, ¿no? Hay gente que dice que esos son una especie de, digamos, de identificadores, de marcadores de grupos que vivían en territorios concretos. Puede ser. Hay también, dentro del arte rupestre, de las figuraciones, de los dibujos figurativos de animales, formas de hacer muy específicas que también hay épocas y zonas en las que predominan este tipo de imágenes. Por ejemplo, lo que llamaba Juan María Pellanis, que era de esto, lo que llamó la escuela de animales, que son estas figuras hechas con los contornos de las figuras en vez de hacerlos con trozos hechos con puntos, con los dedos, ¿no? Que los podéis ver en el Pedro, en la Pasiega, los podéis ver en Guadalajara, por ejemplo. Es una manera de hacer muy concreta ese tipo de animales en una época determinada. Eso tiene su lógica, ¿no? Si son grupos que vivían en una zona determinada que tengan unas ciertas particularidades. Y eso se relaciona también a la hora de hacer las interpretaciones sobre el significado arte paleolítico, pues con la existencia de grupos que tienen formas o animales determinados o valores de un arte totémico, ¿no? Es algo que, por analogía con la etnología, ¿no? Con esos documentos lógicamente, no lo sabemos. Entonces, sí sabemos que eso es una escritura, ¿no? En la cueva de la pasiega, perdón, un lenguaje. En la cueva de la pasiega hay una combinación de signos que es totalmente asombrosa, que Roy llamó, cuando nos dio la inscripción simbólica. Porque él lo mira y dice, esto están comunicando, esto es una forma quizá de protoescritura, pero como para el resto del arte paleolítico no tenemos los referentes. O sea, digamos que es el estudio, en el caso del arte prehistórico, estamos estudiando un lenguaje del que conocemos los símbolos que utilizaban, pero que nos falta completamente el referente, ¿no? Probablemente nunca podemos saber exactamente qué quería decir, pero sí sabemos que el arte rupestre quería transmitir un mensaje al propio grupo, y luego muy probablemente en los casos de estos sitios de agregación que de antropólogos americanos como Margaret Cookey, a diferentes grupos que se reunían para poder sobrevivir, ¿no? Moviéndose unos con otros. ¿Alguna pregunta más? Tenía un par de preguntas. Una, sí. ¿Se sabe algo acerca de por qué se producen las glaciaciones cada cierto tiempo, cada 100.000 años? ¿Cuál es la causa? Y segunda, las llegadas a Europa, ¿cuándo se tiene alguna idea de cuándo llegaron lo que llamamos indoeuropeos? Que son la base de la mayoría de las lenguas que tenemos hoy día en Europa. Eso tiene que ver con... Sí, bueno, la causa de las glaciaciones tiene que ver, yo no soy experto en paleoclima, en paleoambiente, pero bueno, tiene que ver muy probablemente con pequeños cambios en el eje de rotación de la Tierra, muy probablemente, ¿no? Y esos cambios en el eje de rotación de la Tierra lo que producen es que cambie la incidencia de la radiación solar sobre la Tierra y que eso altere los climas, ¿no? Dicho de forma completamente básica. Lo que ya sabes que es un fenómeno cíclico y que no es una regularidad absoluta, ¿no? Pero que cada X miles de años pasa. O sea, ahora lo que tocaría, como decía antes, si no superamos los umbrales de calentamiento global al que estamos sometiendo al planeta, lo que tocaría dentro de aproximadamente
20.000 años podría ser, sería otra fase. Los indoeuropeos, bueno, el tema de los indoeuropeos tiene que ver con, digamos, un desarrollo de la especie humana bastante posterior al que estamos hablando ahora. Tiene que ver, quizás, los orígenes de los indoeuropeos tienen que ver con este periodo que he citado antes, el neolítico. Y que es un periodo en el que aquí en Cantabria, hablaríamos de hace unos 7.000, 6.000 años como mucho, pero como ustedes saben, en otras regiones del planeta, con los Oriente se va mucho más atrás, inicio del neolítico, ¿no? A 10.000, incluso en algunos sitios casi 12.000 años, ¿no? de antigüedad. Y en esa época del neolítico se ve, por la genética también de poblaciones, que hay grandes movimientos de población que pues, repueblan Europa, ¿no? Desde el este hacia el oeste. Y en una de esas llegadas del este hacia el oeste tiene lugar digamos, sería el germen del poblamiento por parte de los indoeuropeos. Hay antecedentes de los indoeuropeos también ya más directos de la Edad del Bronce, que tienen que ver con nuestras culturas también que desde las estepas de Europa, ¿no? de Europa del Este, llegan también prácticamente hasta Portugal y luego ya cristaliza en las culturas ya del bronce avanzado, de época ya prerromana, ¿no? Pero es algo muy posterior al primer arte, ¿no? Yo tenía dos preguntas también. Una es los métodos de datación. Si puedes decir algo sobre los métodos de datación. Sí. O sea, porque estaba hablando de periodos de tiempo muy diferentes entre ellos y no me queda claro cuáles son. Sí, bueno. 20.000, 30.000, 50.000. Sí, me alegro que me hagas esa pregunta más porque... ¿Cuáles son las técnicas y cuán fiables son? Porque, o sea, ¿hasta qué punto cuando me dice 38 años o 78 sí. llevar al error? Bueno, y la segunda pregunta es una curiosidad. Yo siempre me he preguntado con esto de la respuesta si no cabe la sospecha de que en una prueba lo haya pintado toda una persona, por lo cual estamos viendo un detalle, o sea, están intentando extrapolar detalles de toda una cultura o de toda una sociedad a partir del trabajo de una persona. Empiezo respondiendo a la segunda. Sí se ha podido determinar, hay estudios incluso de autoría, es un poco abusivo, de modo de hablar de autores, ¿no? O sea, identificar personas concretas entre los artistas del Paleolítico, pero hay autores que los plantean. Estudios dedicados a la identificación de autores. Ahí, por ejemplo, me refiero con Martín de Mucis, que era profesor de Bellas Artes en Madrid y que fue una de las personas que con su mayor de Saura elaboró la réplica de Altamira llamada Neocueva, hizo también la réplica de la zona 4 de la Gama, que está en el Museo de Prehistoria, por ejemplo, y en su tesis doctoral ella compara el techo las pinturas del techo del Currículum de Altamira con otras pinturas, ¿no? Y ella llega a hablar del pintor de Altamira, del maestro de Altamira, y ve en otras cuevas, sobre todo en la Cueva Castillo, en un panel que se llama también el panel de polícromos, ¿no? O primer panel, o panel de las superposiciones, en la Cueva Castillo, hay tres figuras sobre todo que son calcadas a las del techo del Currículum de Altamira, ¿no? Entonces, en ese caso quizás sí podríamos individualizar un episodio decorativo, sin individualizar el decorativo, vamos, un episodio de un acto artístico, podemos decir, en una zona concreta de esta cueva. Hay cuevas en las que solamente hay unas pocas pinturas, unos pocos grabados en una zona muy concreta de la cueva. Además, ustedes tendrán en la cabeza que los sitios magníficos, como Altamira, como el Castillo, como Niort, como Soler, como Lascaux, pero hay muchas otras cuevas en las que encontramos pequeñas pinturitas o 4 grabaditos en zonas un poco recónditas, no son de recónditas, o sea, el arte rupestre es un arte, es una expresión muy, muy variada, ¿eh? Cuando encontramos conjuntos que son formalmente muy homogéneos, por ejemplo, un conjunto de figuras están en una zona determinada de una cueva que están hechas todas con un lápiz de carbón y que los trazos, la forma en la que están construidas las figuras, en última instancia, incluso los temas, son todos muy parecidos. Entonces podemos pensar, es posible que esto lo haya hecho la misma persona. Estoy pensando, por ejemplo, en un sitio maravilloso que es la pequeña cueva dentro de otra cueva que hay en la chimenea, ¿no? En el Monte Castillo, ¿no? Entonces, dentro de una sala muy amplia hay un pequeño corredor en el que hay un conjunto de ciervos dibujados en unas paredes ondulantes, ¿no? Que parece que les dan movimiento. Bueno, pues ese conjunto, por ejemplo, podría haber estado hecho por una sola persona. Pero la estación en grandes santuarios, como por ejemplo los santuarios, grandes cuevas decoradas, como por ejemplo el Castillo, como por ejemplo Altamira, y enlazando con la cuestión de las narraciones, lo que sabemos es que esas cuevas se pintaron y se grabaron
en episodios sucesivos, episodios separados por el tiempo, a veces por muchos miles de años, desde hace 40.000, ahora sabemos quizá hace más de 40.000 años, hasta hace 11.000 años, hace 10.000 años. Es un por ejemplo, de Naval Castillo. O sea, sabemos que no lo hizo toda una persona, sino que debió participar una comunidad de personas importantes y además, en ocasiones, en episodios de decoración separados por distancias temporales mayores a las que nos separan nosotros, por ejemplo, ahora el techo que producimos de Altamira, para que veas una idea de la profundidad temporal que está indicada en esto, ¿no? Entonces, a las cuevas y la gente, o a la pueblo y la gente que no iba a pintar, los testimonios de lo que llaman los franceses indicios de frecuentación humana en las cuevas, que son los rastros, como ven, pisadas. Encontramos restos de pisadas de hombres con baños de animales, o en algún caso de perros, o de lobos amaestrados. Encontramos pisadas de adultos, encontramos pisadas de niños. Encontramos playas en algunas cuevas donde hay rastros de niños que parece que estaban jugando. Encontramos niños que andaban de puntillas. Encontramos rastros de personas que andaban con el racón, encontramos codos, encontramos manos, en un lugar de la cueva que quizá a lo mejor está a 300 metros de la entrada de la cueva, lo cual me parece todavía más complicado, ¿no? Ahora sobre todo una neozelandesa, que estudia un tipo de arte rupestre que llamamos, ellos lo llaman finger flutings, o trazados hechos con los dedos. En superficies blandas de la pared, en vez de incidir con un objeto de hueso, de piedra, como de sigles, pero lo normal, lo que hacen era utilizar los dedos. Al utilizar los dedos, eso permite a los antropólogos estudiar en función del ángulo de incidencia, en función del tamaño, de la anchura, si utilizan 3 dedos, utilizar las diferentes proporciones entre estos 3 dedos y llegan a determinar sexos, edades de las personas que hicieron esos signos. Y en algunos casos han comprobado que algunos de estos signos que están hechos a más de 2 metros de altitud están hechos por niños. ¿Eso qué significa? Que esos niños tuvieron que oparse normalmente sobre los hombros de un adulto para hacer esas figuras. Por lo tanto, tenemos a grupos, a pequeñas comunidades, que se han reducido a veces la participación de 4 o 6 personas, ¿no? Que estaban en cuevas, pero no en la entrada de la cueva, sino a 200 metros de profundidad, haciendo ese tipo de cosas en las paredes. ¿Por qué hacían eso? ¿Qué necesidad tenían? ¿Qué les atraía de esos sitios completamente oscuros y inhóspitos? Para entrar de esa manera en las cuevas. El fenómeno de la utilización de las cuevas en la prehistoria es muchísimo más complejo que el del propio arte, ¿no? Que es una de las manifestaciones, la verdad es que será la más espectacular, de un uso de las cuevas por parte de los seres humanos en la prehistoria que es totalmente asombroso, ¿no? Encontramos rastros de cuevas, pero en galerías que están casi a cientos de metros de profundidad, indicios de torturas de estalagmitas, de dedos manchados con pintura, de roces contra las paredes. O sea que estas personas que vivían, como te decía, en las condiciones climáticas muy rigurosas, pero que vivían en las entradas de las cuevas, donde se podían abrigar de la inclemencia y poder calentarse allí, entraban de vez en cuando a las profundidades de las cuevas para hacer cosas cuyo significado se nos escapa sobre. Las técnicas de adaptación, no es un tema muy árido, ¿no? Pero sí que lo que sí sabemos de las técnicas de adaptación es que cada vez avanzan, cada vez son más precisas y cada vez son más fiables. Y que lo que antes, hasta hace poco, nos parecía imposible, pues tratarlo por medios radiométricos, por medios físicos, ahora lo estamos consiguiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los rangos temporales a los que se pueden aplicar estas técnicas cada vez son más grandes. Por ejemplo, el radiocarbono, hasta hace pocos años, el radiocarbono se basa en la generación de un átomo del carbono, ¿no? Eso se puede aplicar a materia orgánica. Hasta hace muy poco tiempo solo pueden dar cosas que de 10.000 años de antigüedad, 10.000, 15.000 años de antigüedad. Ahora hay interpretaciones de radiocarbono con unos desviaciones estándar bastante razonables que nos llevan a cronologías de 30.000 años, de 40.000. Perdón, que el caso de los restos orgánicos se entiende, pero el resto de pinturas se entiende restos orgánicos. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que la adaptación, fundamentalmente las adaptaciones rupestres se hacían a base de radiocarbono, que solo se aplica a componentes orgánicos, y por lo tanto, si las pinturas están hechas con carbón, no había ningún problema. En el Cantábrico hay muchísimas pinturas hechas con carbón y se han podido adaptar. Por ejemplo, en el Perigord hay muchas pinturas negras que están hechas con un óxido de manganeso, luego ya no se pueden datar, ¿no? Las otras están hechas con un componente mineral, no se podían fechar. ¿A qué acudieron todos los investigadores? A minerales que sí se pueden datar a través de procedimientos radioquímicos también, como por ejemplo esta calcita, la que está cristalizada, y es un método que se utilizaba
ya con profusión, y además con un grado de resolución enorme para adaptar, por ejemplo, estalagmitas, ¿no? El crecimiento de estalagmitas, de grandes formaciones estalagmíticas, que se cortan y se muestrean y puedes reproducir todo el crecimiento de estalagmitas desde que empezó a formarse hasta que se acabó. Eso funciona muy bien en formaciones bien cristalizadas, espesas y demás. Fueron avanzando en los métodos de análisis y de exploración de muestras y han conseguido llegar a aplicarlo a calcitas que no son esas formaciones cristalinas, tan grandes, tan espesas, sino a pequeñas capas de calcita, pequeñas costras, pequeñas vegaduras, que si se asocian a pinturas, porque pueden asociarse de dos maneras, pueden estar infrapuestas, es decir, puede ser una capa de calcita que se pintó, se grabó, o puede ser una capa de calcita que se forma después de haber pintado, ¿no? El ideal, obviamente, es conseguir un sándwich, ¿no? Una pintura que está sobre la calcita, que puedes datar, y que está recortada por otra calcita que también puedes datar. ¿Qué obtenemos de esta manera? Obtenemos fechas que no son directas, a diferencia del radiocarbono, que con radiocarbono, si fechas un carbono que está aplicado a esta pared, yo dato directamente el acto de coloración, ¿no? Y sin embargo, fechando la calcita, estoy obteniendo una datación indirecta. Es una datación que en la dos se llama ante-fuem o post-fuem al episodio decorativo. Si la calcita está infrapuesta, la fecha de esa calcita es anterior a que se hizo esa pintura. Si estoy fechando la calcita que cubre la pintura, estoy obteniendo una fecha que es posterior a la pintura. Y por eso, estas fechas del castillo, por ejemplo, o las fechas que se han obtenido en varias cuevas, sobre todo en el Cas de Manos, en Sulawesi, que es antigua, se llaman las Islas Celebes, en Indonesia, o sea, cerca ya de Australia, que han dado fechas también de 40.000, y no solamente para interpretaciones de manos negativos, ¿no? Como aquí, estamos fechando en 38.000, 37.000, sino también en figuras de animales, ¿no? De unos cerdos salvajes que deben correr por allí, y los que deben alimentar a esas personas, y es un arte ya figurativo que está adaptado de esa manera, con una datación indirecta, pero bastante fiable, a base de lo que se llama la serie del uranio, o el desequilibrio de la serie del uranio, comparando la desintegración del uranio y del torio, que se forman ambos en la calcita cristalizada, y hemos podido concretar que ya, lo que pensamos que era un fenómeno que tenía que ver con el Europa occidental, el arte paleolítico, se empezó a desarrollar al mismo tiempo prácticamente, y además incluyendo figuras, no solamente signos o discos. Es otro argumento evolucionista que emplea esta gente y dice, no, como esos son más básicos, son discos o son trazos, pues son unidades de los neandertales, ¿no? Hay animales dibujados, ¿no? Y se pueden poder fechar por el mismo método, exactamente, en una fecha muy parecida, lo cual nos indica que todo fue mucho más complicado en el pasado, como es lógico, y que nuestros esquemas, nosotros intentamos ordenar las cosas en categorías, ¿no? Patrones temporales, pero la realidad nos desborda, ¿no? Y ahora mismo sabemos que en Indonesia, o sea, casi prácticamente ya en África, en Australia, hace 40.000 años se desarrolló un arte rupestre perfectamente comparable al de las representaciones simbólicas del arte, separadas por mucha distancia y mucho tiempo. Esto podría de alguna manera deberse a que, en definitiva, el cerebro humano, tanto en un grupo como en otro, es básicamente el mismo, o... Indudablemente. Es decir, indudablemente, la cuestión es que los seres humanos de aquella época somos nosotros mismos, tenían algunos caracteres más arcaicos, ¿no? Anatómicamente hay algunos, por ejemplo, pero son rasgos secundarios, ¿no? Por ejemplo, los rasgos superciliares, ¿no? Pues eran un poco robustos, entonces se habla no se habla ya de la calificación por los Homo sapiens sapiens se ha abandonado, ¿no? Incluso pues ahora entre el desarrollo de las técnicas de investigación y tal, un poco lo políticamente correcto, se habla de hombres anatómicamente modernos, ¿no? Anatómicamente modernos, cuando estudiamos sus restos, ¿no? Pero tienen algunos todavía rasgos arcaicos en su fisonomía. Pero eran hombres también, podemos decir, comportamentalmente modernos, ¿no? Este tipo como por ejemplo el arte de Paleta, ¿no? Indudablemente, si su configuración cerebral es la misma y su capacidad cognitiva es la misma que la nuestra, tenemos que pensar que eran capaces de hacer lo mismo que nosotros, con los medios de los que tenían a su alcance. Entonces, tenemos una cosa que se llama, para explicar la evolución cultural, que no es lo mismo que la evolución humana, que es lo que se llama convergencia cultural. Entonces, hay fenómenos, por ejemplo, que habrá que salgan con explicaciones divinas, ¿no? Y es como al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo, en continentes diferentes, se dan lugar
tienen lugar fenómenos de cambio cultural o de avance, digamos, entre comillas, tecnológico, asombrosamente parecidos, ¿no? Lo tenemos en el Neolítico, hablábamos antes del Neolítico, ¿no? La aparición de la producción de alimentos, cuando las personas, muchas mujeres dejan de ser depredadores solamente para ser ya productores, ¿no? Y ser capaces de cultivar la tierra, de reproducir los alimentos en un terreno terminal y criar los animales. Bueno, pues eso pasa prácticamente a la vez en América, en Centroamérica, en Mesoamérica con el maíz, en el Próximo Oriente con el trigo y la cebada y en el Extremo Oriente con el arroz. Y se da prácticamente al mismo tiempo. No podemos pensar que lo hicieron a la vez porque unos se lo enseñaron a otros, porque son parte de desarrollos culturales diferentes en sitios diferentes, pero que conducen al mismo lugar. Es una convergencia cultural porque, como usted dice, que somos los mismos, ¿no? Y en un medio que no tiene por ser idéntico, pero similar, digamos que acabamos en el mismo sitio. Lo que vemos en el arte rupestre es que, por un lado, como antes explicabas, ese desarrollo en mosaicos, ¿no? del poblamiento auriñaquense, lo que vemos a pies de Europa o de Indonesia, da lugar, esa gente cuando venía de África, una cosa que no he dicho, pero por ejemplo, dando un poco marcha atrás, o sea, ¿cómo sabemos cuál fue el inicio del arte? Bueno, pues podemos ir dando marcha atrás en el tiempo y marcha atrás en el espacio, ¿no? En la geografía, y volver a África otra vez. Entonces, si volvemos a África otra vez, encontramos, por ejemplo, al lado de Ciudad del Cabo, una cueva que se llama la cueva de Locos, donde hay objetos, por ejemplo, fragmentos de ocre o cáscaras de huevos de avestruz que tienen líneas geométricas, ¿no? Líneas geométricas que no son funcionales, no es algo que tienen para utilizarlo, ¿no? Es un patrón decorativo, ¿no? Y eso existe ya hace 70.000 años. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esta gente, cuando salió de África y se dirigió al Medio Oriente y al Lejano Oriente, o se dirigió a través del Cáucaso y los Balcanes hacia Europa, ellos ya tenían la capacidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y que llegó un momento en que, al encontrarse con un hábitat favorable, como las cuevas, una zona donde hay un monte de caliza, que hay una cueva donde yo puedo vivir, tengo cerca muchos animales de los que alimentarme, ¿no? y un medio productivo desde el punto de vista vegetal. Tengo en el mismo monte calizo, tengo los óxidos de hierro que tengo para hacer las pinturas, quemo la madera, llevo mis carbones, no son suficientes a que lleguemos a ningún sitio. Otra cosa es estos paralelos tan estrechos que encontramos en algunas épocas del arte rupestre, en zonas alejadas de más de 1000 kilómetros, que sí que se deben a transmisión cultural. Porque no sea que algo sea parecido, es que es algo idéntico. Y cuando, por ejemplo, es un bisonte, una aplicación de un bisonte, dice, bueno, llegaron a hacer bisonte igual en los Pirineos o en la Dordoña que aquí. Pero, por ejemplo, hay seres, podemos personajes o arquetipos. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen en la cabeza la cueva de Hornos de la Peña, que donde hay un personaje que llamamos antropomorfo, pero es un personaje muy extraño, está grabado de perfil en la pared, tiene una cola, está erguido, luego suponemos que es más o menos humanoide, tiene una cabeza completamente sin rasgos anatómicos definidos y un brazo levantado con una mano que parece que está palmeada. ¿Qué es esto? Una especie de híbrido, es un nombre nutria, bueno, pues ese modelo exacto, o sea, una figura de perfil, con rasgos, una configuración antropomorfa y con los brazos, o con un brazo con los ojos levantados, así, que aparecen a pares en vestigios polícromos de Altamira, que llamaron Bruno y compañía los orantes, por la postura que tenían por los orantes de Altamira. El antropomorfo de Hornos de la Peña. Esa figura, ese arquetipo, ese personaje mítico, no sabemos lo que es, era una divinidad, se repite exactamente igual, por ejemplo, en pequeños objetos decorados que aparecen en yacimientos de la Dordoña, por ejemplo, en uno de los primeros sitios donde se encontró arte mobiliar, que es en el yacimiento de la Madeleine. Y no es parecido, es exactamente el mismo personaje. Eso quiere decir que no solamente viajan, digamos, las formas de subsistencia, ¿no? Formas de no pueden preguntarse a otros y tú cómo haces esta trampa para cazar este animal, ¿no? Sino que en esa transmisión oral, esa transmisión, no sé si de creencias, no hablar de religión estructural, que sin duda no la había, pero esas creencias y esas formas de representar simbólicamente esas creencias se comparten a lo largo de muchos miles de kilómetros. Luego hay que pensar no solamente en convergencias culturales, sino realmente en una comunidad cultural que tiene que ver con... Ellos competirían también, con los recursos, pero al mismo tiempo sabemos que colaboraban. Y esta transmisión de ideas y de imágenes, imágenes y podemos hablar, en este caso, en el caso de los orantes, entre comillas, es un caso claro de transmisión de ideas.
Dos preguntas. Oh, vais a parar, ¿sí? Lo primero es que hacían las pinturas rupestres con intención, porque en mi clase también dice que podría ser un santuario, tenían algún tipo de religión. Luego también, si no te entiendo mal, vienen de África y llegan hasta Europa, pero Sí. el Homo antecesor solo estuvo en España. Bueno, es que, vamos a ver, el Homo antecesor se define como especie en Atapuerca. Hay discusión en el ámbito científico sobre si reconocer. Claro, es que el problema de la evolución humana es que tenemos muy pocos fósiles. Muy pocos. Entonces, cada nuevo descubrimiento puede dar un revolcón absolutamente a todo lo que nos hemos planteado. Mira, hay un caso, a ver si me voy por la rama. Me parece que en estas fechas de hace 40.000, 50.000, 40.000, la idea que tenemos es que en Europa existían neandertales y llegamos a ellos. Bueno, pues ahora mismo, con los últimos descubrimientos, sabemos que en la zona de Eurasia, bueno, ampliando un poquito más hacia no solamente Europa, sino el continente euroasiático, sabemos que hubo una época, hace 50 o 30 años, que convivieron no dos especies, sino 4 especies distintas. Porque hace muy pocos años se descubrió en una cueva de Siberia, que se llama Denisova, unos cuantos restos que se identificaron como humanos, de una falange, prácticamente unos pocos restos de dedos. Se ha, digamos, cuando encuentras un fósil de este tipo, lo que haces es estudiarlo por diferentes técnicas, ¿no? Y lo que tienes que ver es si se parece a otros, y cuánto se parece a otros, o si es distinto, y cuánto de distinto es. Si la diferencia con otros es muy elevada, los investigadores lo que proponen es que denominarlo como otra especie distinta, ¿no? Es el caso de los restos de Denisova, que se ha visto de forma absolutamente sorprendente que fisiológicamente parece que tenían parecido con sapiens, y sin embargo su ADN, el ADN de estos huesos, tiene más que ver no con sapiens, que es su contemporáneo, que somos nosotros, ni con Neandertal, que eran los que ya vivían en Europa antes, sino con Heidelbergensis, que es una especie todavía más antigua que aparece también en Atapuerca. Lo cual, ahora tenemos muchos años, me imagino, muchos estudios para explicarlo. Y teníamos también ese otro caso tan extraño, que es el del número de flores, que por cierto está también en Indonesia, donde aparecieron estas pinturas, muy cerca de Sulawesi. Y por lo tanto, en una misma época tenemos Neandertal, tenemos sapiens, tenemos denisovanos y tenemos flores. Esto que nos explica que la extracción fue mucho más complicada de lo que nosotros pensamos. No me acuerdo bien, que si pintaron con intención, pintaron con toda la intención. O sea, que nosotros encontramos, como intenté explicar en otras partes, no son figuras hechas de cualquier manera. El arte rupestre, si tú estudias, analizas la utilización del espacio, no se hace de cualquier manera. La cueva no era un lienzo blanco, no es un pintor que ahora pone un caballete con un lienzo blanco y lo que hace es expresar en esas dos dimensiones pues, sus ideas, ¿no? De la manera que sea, ¿no? Las cuevas en sí mismas, como dijo un investigador francés, uno de los mayores expertos en arte rupestre, él la llamaba la caverna no participante, es la caverna, la cueva colaboradora, incluso participante, ¿no? O sea, la propia cueva participa del acto creativo. ¿Por qué? Porque la selección de los soportes, o sea, la selección de los sitios donde iban a hacer los grabados las pinturas es una selección muy minuciosa. Encontramos, utilizan concavidades, utilizan convexidades, utilizan muchísimos relieves naturales que a ellos ya les sugería la forma de un animal. Y lo que hacen es completarlo. Muchas veces hay una grieta o hay una protuberancia de la pared y lo que hacen es simplemente acabarla. Le ponen un ojo, le ponen una nariz y un cuerpo. Y con eso tienes un bisonte. Pero lo que quería preguntar es que tenían algún tipo de religión o ya bueno, eso, una especie de diario para explicar lo que había pasado. Eso no te lo puedo contestar. Sí sabemos que hay un orden en el que, aparte de elegir muy bien los soportes, vemos que las figuras muchas veces se agrupan y se ordenan de una manera determinada. Y esa organización de las imágenes que se repiten en diferentes sitios quiere decir que los que lo hicieron aquí, o en los Pirineos o en la Dordoña, lo hicieron de la misma manera porque querían decir algo parecido, ¿no? Si no lo mismo. Sí sabemos que la figura de un caballo, o de un bisonte, o de una cabra, o de un burro, un antropomorfo, hay renos también, hay otras figuras hay a veces hay conejos, hay búhos, hay otros tipos de animales, pero esta especie de panteón de animales que se ha repetido otra vez, lo que es obvio es que no eran un retrato del animal. O sea, ellos no eran retratistas del natural, ellos no dibujaban un animal, digamos, que acababan de ver la naturaleza. Ellos tienen un concepto en la cabeza y ese animal, derivado de estos estudios que decía antes sobre el lenguaje que significa de la semiótica,
lo que sabemos que son signos, o sea, que trascienden la orientación del propio animal para querer decir algo más. Pero ese algo más no lo sabemos. O sea, sí sabemos, obviamente, porque en la mente humana, como te decía, de hace 40 años, es la misma que la de ahora. Ellos eran, hay autores, de hecho, hay un pensador francés muy famoso que se llama Jean-Claude, que dice que en vez de llamarnos Homo sapiens, deberíamos llamarnos Homo spiritualis, porque dice que el rasgo que realmente lo que diferencia a los seres humanos del resto de animales y otras especies es la capacidad de trascender, del pensamiento trascendente y de la espiritualidad. Que creían en cosas, eso es obvio. O sea, yo me imagino a un cazador, a un grupo de cazadores de hace 40.000 años corriendo detrás de un reno. Cualquier fenómeno de la naturaleza para ellos sería... Los seres humanos, para todo lo que no podemos explicar directamente, le damos una explicación de otro tipo, ¿no? Mítica, religiosa, pero no es lo mismo creer, por ejemplo, que la naturaleza, porque ellos además formaban, ellos vivían integrados en la naturaleza, ellos no tenían una capacidad de transformación como la que tenemos ahora, ¿no? Ellos eran parte de los o sea, ellos, hay grupos documentados etnográficamente, como algunos grupos de las zonas boreales, que llaman, que en su lenguaje, a los animales les llaman hermanos, ¿no? O sea, el reno es mi hermano, el caribú, en algunos casos es mi hermano, el caballo es mi hermano, ¿no? Es una identificación absoluta. Hay grupos que cuando van a cazar, matan al animal y hacen una ceremonia pidiéndole perdón, ¿no? El hermano, lo que tengo que comer porque necesito la comida de la familia, ¿no? Obviamente el hombre y la mujer, vamos, la humanidad siempre ha tenido algún tipo de pensamiento trascendente, pero eso no es lo mismo que una religión. Una religión es otra cosa. Una religión implica no solamente creencias, sino implica una organización de esas creencias, ¿no? Y una organización que tiene además consecuencias en el orden social. Es decir, es una religión que además tiene practicantes y esos practicantes a veces se especializan y aparecen los chamanes, los sacerdotes y gente, digamos, parte del grupo especializada en la religión. Y eso es algo que no podemos asegurar. ¿Y habéis encontrado? Mira, a ver si hay alguna, bueno, otra, ¿vale? En las colaboraciones o algo así, os dibujaban a la primera, Me alegro que me hagas esa pregunta. Es absolutamente sorprendente la maestría de algunos de los pintores de las cuevas. Es absolutamente sorprendente, porque en una pared completamente rugosa, tú te encuentras que es piedra, donde están ellos dibujando, y la piedra está llena de fisuras, de grietas, de gránulos, de todo tipo de trazos, ¿no? Bueno, pues hay ocasiones en las que con 3 trazos, 3 y con 2, la cual Castillo Ignacio en la cifra, está hecha con 2 trazos, que es una auténtica maravilla, ¿no? Haciendo un trozo y el trazo representaba la oreja, la parte de atrás de la oreja, la frente y el morro del animal. Y otro trazo que parte de debajo de la oreja representa la hélice cervicodorsal del animal, que tú lo ves y lo identificas exactamente como una sierra. Hay figuras que se construyen con 10, con 15 trazos. Pero son trazos que no podían borrar. Tú no ves que hayan borrado. Tú ves que cada trazo es un trazo completamente seguro. Lo llaman justos, ¿no? Porque son perfectamente claro. Vi con una herramienta de sieves que corta, los buriles que cortan la roca caliza, porque son más duros que la roca caliza, o bien con un carboncillo o con un lápiz de oro. Y esto es una discusión con muchos de mis colegas que les chirría mucho llamar trabajo de arte. A mí me parece que hay que reconocer por aparte de su significado, del significado de esta expresión simbólica para el grupo social, las capacidades de creatividad de estas personas es extraordinaria. O sea, que eran artistas de primera. ¿Algo más? Sí. Yo, sí. Respecto a esto del autofábrica, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la recepción que motiva a los humanos a irse a latitudes que uno pensaría que tienen que ser más inhóspitas, más frías, ¿no? Hacia el norte? Sí. Bueno, ellos no sabían lo que pasaba muchísimo más al norte. Tú ten en cuenta que cuando en una situación de cambio climático de este tipo, ahora lo sabemos, y yo te digo que no soy experto en este tipo de cosas, pero lo que sabemos es que los dos cambios de clima también son mucho más complejos de lo que son. No sé, la cosa no se limita a que de repente una parte importante de la Tierra en se cubra de casquetes polares, que es una parte muy importante, sino que esto tiene consecuencias muy serias, por ejemplo, en el cambio de las circulaciones de las corrientes marinas, ¿no? Y regiones que están en latitudes parecidas, las consecuencias son distintas, ¿no? Hay zonas que se aridifican, por ejemplo, las precipitaciones desaparecen y deja de llover. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien que viva en la Tierra, es que deje de llover. Mientras que hay otros sitios donde la temperatura, al contrario, sube. Y luego hay ciclos, ¿no? Estaciones como el del niño y la niña, ¿no?
tiene que ver con las corrientes oceánicas en la vertiente oeste de América. ¿Qué les impulsaba a salir de allí? Yo no creo que fueran pioneros, ¿no? Como los de Mayflower o los colonos españoles que fueron a por el oro. No. Yo creo que esta gente, y lo sabemos, eran nómadas y vivían en movimiento. Y la cuestión es que este movimiento se podía desarrollar en un territorio determinado, lo que llaman algunos autores el territorio anual de caza, porque varía en ciclos anuales, en función de los movimientos de las fases de la naturaleza, de las fases, digamos, de las estaciones, y de los movimientos de los animales que corresponden a esas estaciones, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era ir siguiendo la corriente. Ellos no son sedentarios, ellos no cultivan un campo, ni tienen el ganado metido dentro de una cerca, sino que lo que hacen es seguir a los animales, ¿no? Y son animales que se desplazan a largas distancias. Hay territorios de caza enormes, hay estudios de los inuits que claro, podrían kilómetros y kilómetros de los animales. En esos movimientos, si tú te mueves en un territorio determinado, pero el clima va cambiando, es posible que los animales, que son los que detrás de los que están los humanos, se vayan desplazando. Entonces, si los animales se desplazan, de repente yo me quedo sin caza, donde cazaban el año pasado ya no están, o sea, ¿dónde están? Están 50 kilómetros más allá, pues tenemos que ir allá. Y ese movimiento, y ten en cuenta que a medida que el clima cambia, los que se mueven son los animales. En un periodo de una glaciación, de fuerte glaciación, los animales se mueven hacia el sur. Y la zona cantábrica, que es la maravilla que es la suerte que nosotros tenemos, la zona cantábrica, la zona del norte de los Pirineos, que es una zona, digamos, lo que llamamos a nosotros una refugio, ¿no? En la época más fría de la glaciación, esta es una zona magnífica para vivir. ¿Por qué? Porque estamos asomados, tenemos una cordillera detrás, en 50 kilómetros tenemos el mar, el océano Atlántico delante, eso tempera el clima de una manera extraordinaria, ¿no? Y tenemos que pensar que en la última pulsación glaciar más fuerte, que fue hace 22.000 años aproximadamente, habría muchísima más de animales que, huyendo del avance de los casquetes polares, se fueron hacia el sur. Todos los habitantes de esas zonas tuvieron que saber por qué es exactamente igual y de dónde vinieron. Muy probablemente a la península ibérica. Pasarían a la zona cantábrica, bajarían a la zona del Mediterráneo, y eso da lugar, por ejemplo, a algunas culturas muy particulares, como lo que llamamos la cultura solutresa, ¿no? Que luego desaparece. Entonces hay quien habla. Antes teníamos unido a hablar de movimientos de población, de migración. Parece que ahora está de moda poder volver a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Y movimientos de población, obviamente, hubo en el pasado, como los hay ahora. Sí, bueno, han pasado muchas cosas desde hace 40 años hasta la actualidad, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que los primeros Homo sapiens eran seres humanos metanodérmicos, eran negros.
Antes de que se vayan, por favor, un anuncio rapidísimo. El próximo Café Científico es el viernes 26 de mayo. Lo va a dar José Ramón Vivas. José Ramos Vivas. El título es Moriremos de infecciones y